Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con respecto al curso de historia. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, sobre todo para conocer en el ámbito del desarrollo cultural que van a tener todas nuestras maravillosas e importantes culturas, ¿no? Hacemos referencia desde el desarrollo de las primeras sociedades que van a significar el punto de partida hacia un avance tecnológico, cultural, muy marcado y que sorprende en la actualidad, ¿no? Y es visto y sobre todo rescatado por los ojos del mundo, ¿no? Ya que nuestra cultura es muy rica, muy variada, pero también es compleja de entenderlo. El día de hoy lo que vamos a trabajar y tú vas a conocer es lo que hemos denominado el intermedio temprano. Muy bien. Recuerdan que en la clase anterior habíamos trabajado lo que era el formativo superior, ¿cierto? Que estaba dentro de todo lo que o todo lo que conocemos como el periodo formativo. Que recuerden, estamos siguiendo y estamos estudiando la historia del Perú, tomando como referencia la división de la historia de nuestro país, teniendo en cuenta lo planteado por quién, por don Luis Guillermo Lumbreras, ¿cierto? Muy bien, pues miren, hemos trabajado el periodo formativo. Aparecen las primeras sociedades teocráticas, agrícolas. Hablábamos de las sociedades pre-Chavín, hablábamos de la cultura Chavín, que la conocimos como el intermedio temprano, ¿cierto? O el primer horizonte o la primera síntesis cultural. Y luego vimos el formativo superior, cuando ya estas culturas iniciales de carácter regional dejan la influencia chavín y se van desarrollando. Tienen un estilo propio, autónomo. Bien, resulta que esas culturas del formativo superior marcaron justamente una relación, ya que dejan la influencia chavín, tienen un desarrollo propio, autónomo y son base cultural para el desarrollo de las próximas sociedades en el Perú. Hablamos de lo que don John Rowe denominó como el intermedio temprano. Si tomamos como referencia a Lumbreras, sería el primer regionalismo o el primer desarrollo regional. Muy bien, pero ¿a qué denominamos intermedio temprano? Primero ubiquémonos en el tiempo. Este periodo se desarrolló entre los 100 y los 700 después de Cristo, respectivamente. Ahora, el periodo intermedio temprano también se le conoce o se le identifica como primer desarrollo regional y época de los maestros artesanos. ¿Y por qué le llamamos época de los maestros artesanos? Porque justamente en este periodo es donde va a florecer todos los aportes culturales, la cerámica, inicia la orfebrería, la metalurgia, ¿no? Hay un notable desarrollo, principalmente en la cerámica. Por eso se le llama época de maestros artesanos. Y cuando decimos un desarrollo de la cerámica, ¿a qué hará mención? Justamente esto se relaciona con que la cerámica va a ser variada, polícroma, diversidad de colores, gran variedad de formas, estilos, técnicas, ¿no? Que se van a emplear. Y este periodo también se caracteriza porque surgen y se consolidan los estados teocráticos. Pero estos estados teocráticos van a tener características peculiares. Es de que van a estar complementados o apoyados con un cuerpo militar. Por eso podemos decir que son sociedades teocráticas militares, que no es lo mismo decir que fueron sociedades militaristas, porque no existió un estado militar propiamente, sino eran estados teocráticos militaristas, es decir, sacerdotes con un cuerpo militar o un sacerdote guerrero, en este caso. Y jerarquizados, ¿a qué hacemos mención con que son un estado jerarquizado? A que van a existir grupos sociales y cada grupo social va a ser diferenciado, ¿no? Va a ser diferenciado, así como tú te distingues quinto A, quinto B, quinto C, no, bueno, quizá el ejemplo no venga, pero aquí van a ser jerarquizados, ¿no? Los sacerdotes van a estar arriba, los comerciantes, artesanos van a estar en la parte media, el pueblo va a estar en la parte inferior, ¿no? Va a ser diferenciado, no puede acceder uno del pueblo a ser un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Existen las jerarquías, un orden principalmente. Además, este periodo
Uno de sus más importantes aportes y características es de que hablamos que se inician las construcciones de las obras hidráulicas en el Perú. Obras hidráulicas, construcciones de estas. Profe, ¿y a qué hace mención con ello? Recordaban que en el formativo inferior y previo Chavín yo les comentaba que la primera obra hidráulica del Perú eran los canales de riego, y les mencionaba el canal de Cumbemayo en Cajamarca. ¿Qué era un canal de riego? Era aquel que permite canalizar o llevar las aguas de los ríos hacia las áreas de cultivo, ¿correcto? Bien, cuando aquí hablamos de obras hidráulicas, también hablamos de una gran variedad de técnicas. Ya no solo hablamos o mencionamos canales de regadío, canales de irrigación. Hablamos también, por ejemplo, en el caso de la cultura nazca, galerías subterráneas. ¿Qué son estas? Son aquellas que van a permitir filtrar, aprovechar el agua del subsuelo, porque esta cultura se desarrolló en un espacio desértico. También hablamos de camellones o guaroguaros, que van a ser también técnicas propias implementadas en la parte del altiplano, ¿no? Que son chacras elevadas. También tenemos los huachaques, ¿no? Reservorios, represas. Son una gran variedad de construcciones de obras hidráulicas, y que esto va a beneficiar principalmente a la agricultura. También tenemos lo que les mencionaba acá, que se le conoce como época de maestros artesanos, debido al notable desarrollo de la cerámica, ¿no? Variada en colores, formas, diseños, técnicas, etc. Y también hay un crecimiento demográfico, y esto está relacionado justamente con el origen de este periodo, ya que al desintegrarse Chavín, este pierde su hegemonía, ¿no? Porque Chavín había sido una hegemonía cultural, se había irradiado por un gran espacio geográfico del Perú, por eso decimos que es un horizonte, y al perder influencia, ¿no? El abandono de las ciudades, aparecen culturas regionales al formativo superior, y luego vienen esas culturas. Ahora, un crecimiento demográfico hace mención que justamente la población se va a acrecentar, va a haber una explosión de población en los distintos sectores, ¿no? Y da origen justamente a esas culturas. También mencionamos acá que se inicia también, se inicia lo que es el desarrollo de la metalurgia y la orfebrería, ¿no? Hablamos de lo que sería la producción de joyas u objetos personales, ¿no? Collares, pecheras, narigueras, que lo encontramos principalmente, por ejemplo, si hacemos un caso en específico, el hallazgo del señor Zipán, ¿no? Por ejemplo, ahí encontramos que es un personaje, de un carácter muy importante, porque era un gobernador, pero encontramos también que es hallado acompañado de objetos personales, ¿no? Joyas. Pues hablamos que hay un desarrollo también de estas actividades. Esas culturas que se desarrollaron en el intermedio temprano o primer regionalismo se van a ubicar principalmente entre la costa y la sierra, y también el altiplano, ¿no? Costa, sierra y el altiplano van a estar sus espacios geográficos. Ahora, ¿cómo podemos entender y qué culturas se van a desarrollar durante este periodo? Lo he dividido en este caso por espacios geográficos, ¿no? Miren, costa norte. En la costa norte se desarrolló la cultura mochica, o también llamada moche o cultura muchic, y la cultura bicús. La cultura moche se desarrolló en el departamento de La Libertad, Lambayeque, y bicús en lo que es el departamento de Piura. En la costa central y la sierra, y vamos a decirle una parte de la costa sur, ¿no? Por ahí, la cultura Lima en el departamento del mismo nombre, la cultura Recuay en la sierra central, la cultura Recuay en el departamento, ¿no? De lo que sería Ancash, tenemos Huarpa en el departamento de Ayacucho también, ¿no? Y la cultura Nazca, que va a estar justamente ubicado en el departamento de Ica. Entonces decimos costa central, costa sur en el caso de Ica, y la sierra central. Y luego tenemos el altiplano, que mencionamos a Tiahuanaco. La mayoría o todas esas culturas van a tener base en sociedades anteriores que se han desarrollado, ¿no? Podemos decir del formativo superior, o podemos decir propiamente de Chavín. Muy bien. Entonces, miren, lo que he tratado de explicar acá son las características generales del intermedio temprano. Ahora, a ver, vamos a conocer
características de una cultura, una de las más importantes, ¿no? Y que tiene un gran desarrollo cultural admirado en la actualidad. Hablamos de lo que es la cultura moche. Vamos a conocer hoy día la cultura moche. A ver, la cultura moche se desarrolló cronológicamente entre los 100 y 800 después de Cristo. La cronología es variada, no necesariamente indica que acabó en los 700 después de Cristo, porque en ese caso, miren, hay uno muy especial que es la cultura vicus, que se desarrolló acá, pero la puedes encontrar como parte de una cultura puente, es decir, en el formativo superior, ¿no? O también sucede, ¿no? Bueno, con la cultura lambayeque, que algunos por ahí tienen problema a identificarlo, ¿no? Pero en ese caso, como les digo, la cronología es variada. Acá decimos 100 a 800 después de Cristo, pero esa es una fecha aproximada. ¿Quién fue el descubridor de la cultura moche? Don Federico Max Uhle en 1909, denominándole proto-chimú. ¿Se acuerdan que él era el autor de la teoría inmigracionista, ¿no? Que la cultura peruana provenía de Centroamérica, de los mayas? Justamente él le denomina moche la cultura proto-chimú. Muy bien, o así la va a conocer. ¿Dónde se desarrolló la cultura moche? ¿Dónde se ubicó su espacio geográfico? Entre lo que es el Valle de Moche y Chicama, en el departamento de la Libertad específicamente, en el departamento de la Libertad. Ahora, Moche fue una cultura que tuvo una gran extensión territorial. ¿Por qué? Porque geográficamente por el norte llegó hasta lo que es el valle, el departamento de Lambayeque, lo que son los valles de Jequetepeque, ¿no? Principalmente Nepeña, y por el sur hasta lo que es el valle de Casma, llegamos al departamento de Ancash. La expansión territorial fue amplia de esa cultura. Y decimos además que podemos encontrar dos estilos, Mochica Norte y Mochica Sur, ¿no? Que sería Mochica Norte, la zona de Lambayeque hasta la parte de Piura, y Mochica Sur lo que sería desde la Libertad hasta lo que es parte del departamento de Ancash. Ahora, ¿cuál es la antigüedad? ¿Cuál es el origen de la cultura moche? Profe, ¿de dónde proviene la cultura moche? Esa cultura y todas estas culturas, porque miren, el intermedio temprano surgen tras la decadencia de ¿quién? De Chavín, cuando se rompió la hegemonía cultural. Profe, ¿cuándo finaliza el intermedio temprano? Finaliza cuando esas culturas pierden su influencia y aparece una cultura que las va a absorber, ¿no? Y se impone como un nuevo horizonte, que en este caso sería el horizonte medio propio, que es Huari. Pero es otro tema que veremos después, pero trato de explicarles acá. Ahora, ¿cuál es el origen de Moche? Les decía que todas estas culturas tienen su base ¿en dónde? En las culturas puentes del formativo superior. Correcto, pues Moche tiene su base en las sociedades Salinar, Cupisnique, como también se le denomina, y Virú Gallinazo. Es decir, la base de esta cultura moche es Salinar, Cupisnique y Virú Gallinazo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su organización política social? Es decir, ¿cómo estuvo estructurado? Recordemos que estamos hablando que son sociedades teocráticas o estados teocráticos con un cuerpo militar de apoyo para proteger, ¿no? Y para expandir el espacio geográfico, sobre todo para aprovechar áreas para lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, miren, su sociedad que es teocrática militar. Y existen tres grupos sociales: sacerdotes, artesanos y pueblo. Recuerden, sacerdotes guerreros. Los artesanos también lo podemos ubicar en el mismo sector con los comerciantes, y el pueblo, que son los campesinos, ¿no? Los que se dedican a la agricultura, a la pesca, etc. Pero también, además, habría existido un cuarto grupo, que serían los llanas, que lo he puesto por aquí en un punto aparte. ¿Y quiénes son los llanas? Son los sirvientes, ¿no? Que muchas veces vendrían a ser los prisioneros de guerra, pero son los sirvientes, ¿no? O los esclavos, como podemos mencionarles, y esclavos entre comillas. También son los grupos sociales. Profe, ¿y cómo se llamó la máxima autoridad? El presidente Vizcarra es la máxima autoridad en la actualidad. En la época de los incas era el Zapac Inca. En los moche, ¿cómo se llamaba su autoridad? Era el Siequish. El Siequish es la máxima autoridad, ¿no? A ver, vamos aquí a elaborar un pequeño gráfico. Vamos a escribir
cómo se llamaba esta máxima autoridad. Esta máxima autoridad recibía el nombre de Siekish. Esta era la máxima autoridad política, ¿no? Luego tenemos al Alaej. ¿Quién es el Alaej? Es un jefe militar de un valle que es subordinado al Sekish. El Sekish es la autoridad máxima. El Alaej es un jefe militar de un valle subordinado al Sekish. Profe, entonces políticamente los moches estaban organizados por valles. Había una especie de señoríos o eran estados independientes, más o menos, ¿no? Cada valle tenía su autoridad, que en este caso era un Alaej, pero subordinado al Siekish. Correcto. Luego, su economía. Ustedes dirán, profe, y usted dijo una característica de las sociedades que son jerarquizadas. Correcto. Esta sociedad es jerarquizada, no hay una diferencia social. Ahora la economía. Principalmente su base va a ser la agricultura apoyada con la pesca. Y en la agricultura hablamos principalmente, ¿no?, de lo que sería el sembrío de frijoles, maíz, pallares, maní, ají, etc. Pero ¿qué técnica hidráulica? Hablamos de acueductos y canales. Por ejemplo, encontramos el canal La Cumbre, que va a ser una importante obra hidráulica implementada por los moche. Y un dato para que ustedes sepan, los moche van a ser considerados unos grandes ingenieros hidráulicos. Miren, grandes ingenieros hidráulicos. También tenemos lo que sería represas. Hablamos también de represas o reservorios. Profe, ¿qué son represas o reservorios? En este caso, estas represas o reservorios son aquellas que permiten almacenar aguas, ya sea de los ríos o de las lluvias, almacenarlas para tenerlas ahí como, como digamos una reserva, como su mismo nombre lo dice, reserva en épocas de sequía. No hay lluvias o no hay agua. Bueno, pues estas represas sirven para llevar el agua a las áreas de cultivo. Tenemos el canal La Cumbre y la represa de San José, el canal de Ascope también, ¿no? Son sus importantes obras hidráulicas. Y en lo que respecta a la pesca, principalmente van a usar lo que es embarcaciones llamadas los caballitos de Totora, ¿no? Que si alguno de ustedes ha ido a Trujillo, por ejemplo, a la playa de Huanchaco, una playa muy hermosa que les recomiendo que vayan, encontramos ahí, ¿no? Son hechos de Totora, ¿no? Y bueno, en la actualidad es algo turístico, ¿no? Los turistas van, ahí están con su caballito, ole, van que pasear, ¿no? En este caso, estos eran empleados como embarcaciones, ¿no? Profe, ¿qué usaban como pesca? Bueno, utilizaban, lanzas, ¿no? Unas redes por ahí hechas para sus actividades de pesca. Recolectaban conchas también y eran buenos buceadores, buenos buceadores, recolectores de mariscos también, vale hacer mención ahí. Su religión. ¿Cómo era la religión en la cultura moche? La religión de la cultura moche se centró principalmente en una deidad llamada el Hacedor, que era Ayapaec. Ayapaec va a ser su deidad principal llamada el Hacedor, o bueno, algunos lo van a denominar el degollador, pero en este caso es el Hacedor o el constructor también. Ayapaec es el Hacedor. Ahora, también está el culto a la luna y el culto al sol, también destacan, y la importancia del sol y de la luna va a ser, por ejemplo, que hasta van a construir centros político, administrativo o religioso de estas dos deidades, ¿no? La luna y el sol. Recordemos entonces, miren, la deidad principal es el Ayapaec, pero también destaca el culto a la luna y el culto al sol. Incluso estos van a ser representados en sus actividades de cerámica, ¿no? Y justamente hablando de este punto, en las manifestaciones artísticas ya centrados en la cerámica. ¿Han escuchado ustedes que en el Perú existió una cultura que desarrollaron una cerámica en la cual representaban, ¿no?, los rostros humanos, es decir, rostros de hombre, y que los presentaban ahí? Y además también de que en su escultura encontramos representaciones de escenas sexuales, ¿no? Hablamos del acto sexual, de la reproducción. Justamente los moche son los
que van a destacar en una escultura, en una cerámica escultórica, una cerámica pictográfica, una cerámica bícroma, que puede ser negro, puede ser crema, ¿no? Un color marrón o un color rojizo también, ¿no? Entonces miren, destacan los famosos huacos eróticos. ¿Qué son los huacos eróticos? Son donde representan escenas de acto sexual. Profe, ¿y que los mochicas les gustaba la pornografía? No, lo que pasa es que los mochicas ahí rendían culto a la fertilidad, a la fecundidad, la reproducción, ¿no? Los huacos retratos, es decir, no rostros humanos representando ahí que evidencian, podemos identificar una mirada viva, ¿no? Tú lo ves esos huacos y parece que estuvieras mirando a una persona y esa te estuviera observando de una manera viva, ¿no? Que tú la puedes sentir. Son los huacos retratos. Y también los huacos patógenos que están relacionados con enfermedades que se van a presentar. Principalmente esta cerámica era de carácter, podemos decir, utilitaria, ceremonial, ¿no? Es bícroma, pictórica, escultórica, es una de las más trabajadas y de las más hermosas. Luego tenemos la arquitectura. En el caso de los moche, de esta cultura, ellos en su arquitectura construyeron centros urbanos, ¿no? Centros urbanos eran unas pequeñas ciudades en las que usaron como elemento principal el adobe y el barro, ¿no? El adobe y el barro. No utilizaban la piedra, estamos en la costa, y en la costa siempre destaca el adobe y el barro. Y lo que les mencionaba anteriormente, miren, destacan principalmente Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Huaca del Sol es un centro principalmente de carácter administrativo. Es un centro administrativo, Huaca del Sol. No es un centro administrativo. Huaca de la Luna es un centro político religioso, principalmente. También tenemos Huaca Rajada, Huaca de Cao Viejo. También tenemos construcciones de carácter civil, como va a ser Pacacnamú, va a ser Galindo, va a ser también, Pampa Grande, Guanaco, y también tenemos arquitectura de carácter militar, como son Quirques y como es Pucallá, ¿no? Muy bien, entonces miren, esa es la arquitectura principalmente de lo que es la cultura moche. Ahora, lo que les mencionaba al inicio acerca de el señor de Zipán. El señor de Zipán es una muestra de la sociedad jerárquica que existía en ese tiempo, de la importancia de los sacerdotes militares. El señor de Zipán vendría a ser un alaej, un subordinado, el jefe de un valle. Ahora, profe, ¿qué características tiene el señor de Zipán? Mire, el señor de Zipán, vamos a ponerlo aquí, el señor de Zipán, ¿cuándo fue descubierto? ¿Quién lo descubrió? El señor de Zipán fue descubierto ¿en dónde? En Huaca Rajada, en 1987. ¿Por quién? Por el arqueólogo e investigador, también geógrafo, porque también tiene un importante libro de geografía general del Perú principalmente, ¿no? Don Walter Alba. Él halló al señor de Zipán, un alaej, y lo característico de él era que estaba acompañado de un guardián, ¿no? ¿Sí? Porque creían que iba a volver a nacer, y también de su esposa, ¿no? Un perro por ahí como protector, y también hablamos de objetos podemos decirle que le van a acompañar como especies de rituales, ¿no? Hablamos de joyas, ceranios, ofrendas, esa era la palabra, ofrendas, ¿no? Ceranios, joyas, en el caso de la metalurgia, orfebrería, aretes, narigueras, pecheras, collares, ¿no? Unos aretes de oro, plata. También hablamos de la técnica de la tumbaga, ¿no? Que es la mezcla del cobre, por ahí, el oro, ¿no? Técnica que van a emplear ellos. Y también tenemos, entonces miren, aquí les decía, para terminar esta idea, el señor de Zipán es un alaej en Huaca Rajada. Luego también tenemos a otro importante hallazgo, que es la señora de Cao. La señora de Cao. Y la señora de Cao representó que en este tiempo, en esta sociedad, era importante la participación de la mujer. Porque la señora de Cao era una autoridad,
era una sacerdotisa, concluyen los investigadores. ¿Y por qué dicen que es sacerdotisa? Porque su cuerpo estaba tatuado de serpientes, de arañas, ¿no? Y la señora de Cao fue hallada en la huaca de Cao Viejo. En la huaca de Cao Viejo, en lo que es el complejo o el centro arqueológico de El Brujo. Centro arqueológico El Brujo. ¿Y por quién fue descubierto la señora de Cao? Por el investigador Regulo Franco en el año 2006, ¿no? Una sacerdotisa, importante gobernante de esta sociedad. Ahora, me olvidaba ahí unos datos que me olvidaba. En Huaca de la Luna, principalmente en Huaca de la Luna, vamos a encontrar, ya que los moches se caracterizan porque van a representar escenas que van a ser pictográficas. Hablamos de murales, y justamente en la Huaca de la Luna encontramos el mural de la rebelión de los artefactos, y en lo que es la Huaca de Pacacnamú, o bueno, en lo que es Pañamarca, ahí también vamos a encontrar otras escenas, ¿no? En este caso de murales. Por ejemplo, el caso de la danza de los prisioneros, que también es otro importante mural. La danza de los prisioneros está en lo que es Huaca de Cao Viejo, ¿no? En lo que es también acá, hallado en el complejo El Brujo. Aquí encontramos la danza de los prisioneros, y en la Huaca de la Luna encontramos la rebelión de los artefactos. Y un último dato más: en la cultura moche se cree, porque don Rafael Larco Joyle concluye en base a sus investigaciones, que en la cultura moche se habría tenido o se habría desarrollado una especie de escritura. ¿Y qué especie de escritura? La payariforme. No sé si podemos observar acá. Son dibujos de payares, ¿sí? Ahí, dibujos de payares, o son dibujos, representaciones, ¿no? Puntitos, dibujos que se van a hacer sobre semillas de payares, frijoles o ceráneos, y que justamente para Rafael Acojoyle sería una especie de escritura. ¿Y cómo se llama esa escritura? La escritura payariforme. Payariforme, payares, ¿no? Payariforme, payares. Bueno, entonces miren, he explicado hoy día las características del intermedio temprano, o llamado primer regionalismo, época de maestros artesanos, por el notable desarrollo de las distintas artes, principalmente de la cerámica, por su variedad, las construcciones de obras hidráulicas, consolidación de estados teocráticos con apoyo militar, ¿cierto? Y les he mencionado características principales de la cultura moche. La tarea que se les asigne con respecto a este video se encargará la próxima semana. Ahora, voy a programar especies de lo que voy a denominar debates o conversaciones acerca del tema de esas culturas. Esta ha sido una parte, la parte 1, porque son 6 culturas o 7 culturas las que les he mencionado. Aquí hemos visto la cultura moche, falta la cultura nazca, recuay, huarpa, lima, tiahuanaco y bicús, y luego veremos lo que es el horizonte medio guari, ¿cierto? Bueno, una especie de debates. Para ello les voy a adjuntar, les voy a enviar un material Word, un archivo Word, donde están las principales características de las culturas desarrolladas durante este periodo, para que ustedes tengan esa información, la vayan repasando, y cuando tengamos cuando tengamos la videoclase, la videoconferencia, ustedes cuenten con ese material, y ir comentando ahí acerca de los aportes culturales, ¿no? El desarrollo, una especie de debate, conversatorio vamos a hacer ahí, y ya cuando entremos al siguiente tema de las otras culturas, programaré una especie de exposiciones, ¿no? En la cual ustedes van a participar. Les voy a enviar ese material para que ustedes vayan repasando. Espero que la explicación de este tema del intermedio temprano en su parte 1 les haya servido, aprendan y conozcan un poco más de la rica cultura e historia de nuestro Perú, tan maravilloso que es.
y sepan aprovecharla. Recuerden siempre, por favor, sigan cumpliendo con todas las indicaciones que se le dan con respecto al cuidado y la salud de cada uno de nosotros. No salgan, eviten salir, y si salen, ya saben lo que deben de hacer, ¿no? El lavado, el uso de la mascarilla, etcétera, ¿no? Bueno, las recomendaciones ya están establecidas y respeta el toque de queda, 6 de la tarde, tienes que estar encerrado en tu casa, no salir, por favor, hay que respetar todas esas medidas para que no sean conocidos y no ser conocidos como la promoción virtual, ¿no? Al menos un mes podernos reencontrar en las clases presenciales. Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy y será hasta un nuevo video.